Amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Para darle continuidad a nuestra serie titulada Preparando mi corazón para el gran memorial, la Cena del Señor, hoy tendremos en consideración el tema titulado Pedro niega a Jesús. En nuestro estudio de hoy veremos hasta dónde puede llegar la debilidad de un discípulo de Cristo, pero aún más, hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios sobreponiéndose a nuestra maldad. Los 4 evangelios registran el anuncio que Jesús hace de que Pedro lo negará. Los 4 asimismo relatan la vergonzosa negación del apóstol. Es uno de los hechos más conocidos popularmente y desde luego debemos de examinarlo con mucha atención. ¿En qué consistió la negación de Pedro? ¿Y qué lecciones nos deja para el hoy? ¿Qué nos dice la reacción de Cristo al ser negado? Abramos las Escrituras y veamos Mateo capítulo 26, versículo 69 al 75. Mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: «También tú estabas con Jesús el Galileo». Pero él lo negó delante de todos y dijo: «No sé de qué hablas», y se fue a la puerta. Pero otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él lo negó otra vez y hasta juró: «No conozco a ese hombre». Un poco después los que estaban por allí se le acercaron a Pedro y le dijeron: «Sin lugar a dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a ese hombre», y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces», y saliendo de allí lloró amargamente. Debemos de recordar que la misma noche en que Jesús tuvo la cena de Pascua con sus discípulos, fue arrestado y juzgado por el Sanedrín. En esa noche él había anunciado a sus discípulos: «He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo». Juan 16:32. Esto se cumplió esa misma noche en el huerto, cuando al momento de su arresto, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Sin embargo, 2 de ellos lo siguieron de lejos en la oscuridad. Uno de ellos, cuyo nombre no se menciona, y lo más probable es que fuese el apóstol Juan, ya que habla de sí mismo en este evangelio sin mencionar su nombre. Juan era conocido del sumo sacerdote. No se conoce el cómo ni el porqué de este lazo, pero la palabra usada en el original denota una relación muy cercana, casi familiar. Además, los detalles que dan en el relato nos habla de alguien que presenció los hechos en persona. Él dice: «Hacía frío y Pedro estaba de pie calentándose». Juan entonces, al ser conocido por el sumo sacerdote, permitió a Pedro entrar en la casa en que vivían Anás y Caifás.
Estos palacios de Medio Oriente miraban hacia su propio interior, es decir, que las habitaciones estaban construidas alrededor de un palacio abierto, estando ese patio al centro de la casa. Debemos imaginarnos a Pedro entonces entrando a esta casa, un lugar desconocido para él, desorientado, con sueño, por ser ya pasada la medianoche, sin saber bien qué estaba ocurriendo allí, lleno de dudas y de incertidumbres en su mente. Llegando a un patio de guardias, de criados, que además estaban despiertos y activos precisamente porque se había realizado la detención de su maestro. En este contexto se le acerca la criada que le abrió la puerta. Estaba oscuro, pero Marcos nos dice que cuando Pedro se acercó al fuego, ella lo miró. Lucas nos dice que se fijó en él y se dio cuenta que estaba con Jesús el Nazareno y le dice: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Ante esto Pedro se vio expuesto. Estaba rodeado de los alguaciles que habían ido a detener a Jesús unas horas antes, recordando además que la actuación de Pedro en el huerto no había sido muy recatada, sino que le había cortado la oreja a uno de esos siervos, nada más y nada menos. La reacción instintiva es inmediatamente negar su relación con Jesús, algo que haría tristemente célebre a Pedro cuando él dice: no lo soy. Marcos agrega que dijo: no le conozco ni sé lo que dices. El temor lo hizo echar a perder aquellos 3 años siguiendo a Jesús, compartiendo con él cada día, recibiendo sus cuidados, su pastoreo, su enseñanza y todas las misericordias hacia él. Los momentos gloriosos como la transfiguración, los milagros, las resurrecciones, el momento en que lo rescató de las olas cuando intentó caminar sobre el mar, todo eso quedó en un segundo plano. Lo que salió de su boca fueron palabras tristes y amargas. En la hora más oscura, él dice: no lo soy, no lo conozco. Teniendo en cuenta los relatos paralelos luego de esto, Pedro intentó salir del palacio, pero allí se encontró nuevamente con la criada y con otra más, quienes lo reconocieron y lo acusaron de ser uno de sus discípulos de Jesús. Y así comenzaron a divulgar entre los que estaban allí, y él nuevamente lo negó diciendo: no conozco al hombre. Al ver frustrado su intento de huir, vuelve nuevamente al fuego, y podemos suponer que a estas alturas Pedro estaba hecho un manojo de nervios. Para continuar con su pesadilla es reconocido por quienes estaban allí, quienes por su acento galileo concluyen que realmente Jesús había llamado a Pedro como uno de sus discípulos, y Pedro vuelve a negar que conoce a Jesús. Pero para colmo, uno de los siervos del sumo sacerdote era pariente de Malco, aquel soldado a quien Pedro le había cortado la oreja. Este le dice más incisivamente: ¿no te vi en el huerto con él? Así dice Lucas 18:26. Pedro a estas alturas reacciona impulsivamente y con ira, como es propio de él, y según los relatos de Mateo y Marcos, comenzó a maldecir y a jurar diciendo: no conozco a este hombre de quien hablas.
Eso se puede leer en Marcos 14:71 y en Mateo 26:74. El hecho de maldecir y de jurar implica que Pedro invocó el nombre de Dios sobre lo que estaba diciendo. Pedro se hundió profundamente en un pozo de oscura cobardía y de terror. Al ver peligrar su vida, negó a su Señor y a su Maestro. Este hecho no ocurrió en el lapso de unos minutos. Las 3 negaciones no fueron seguidas, sino esto se da aproximadamente en un lapso de 2 horas. El Señor Jesús había anunciado con anticipación que Pedro lo iba a negar. Juan 13:38 dice: de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En aquel entonces dividían las noches en 4 vigilias. Los gallos comenzaban a cantar aproximadamente a las 3 de la madrugada, lo que marcaba el paso de la 3ª a la 4ª vigilia. El Señor estaba diciendo con esto a Pedro que no solo fallaría en seguirlo hasta la muerte, como él se había jactado, sino que esa misma noche, antes de las 3 de la madrugada, Pedro lo habría negado 3 veces. Cuando terminó toda la 3ª negación, se escuchó el canto del gallo. Allí fue cuando Pedro recordó lo que Jesús había anunciado. Más aún, Lucas nos dice: entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro las palabras del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Lucas 22:61 al 62. ¿Podemos imaginar esa mirada del Señor? Ni 10 lanzas habrían atravesado el corazón de Pedro como lo atravesó esa mirada tan penetrante. Mientras Jesús comparecía solo ante el Sanedrín, Judas estaba a horas de ahorcarse. Los discípulos se habían dispersado en la oscuridad de la noche y Pedro se apartó a llorar amargamente. Con esto se cierra uno de los episodios más tristes de la Escritura. Ahora veamos algunas lecciones para nosotros. ¿Cómo podemos vernos reflejados en la actitud de Pedro? En él vemos tristemente un retrato de nosotros mismos, en nuestros peores momentos. Este triste momento nos deja varias lecciones. Veamos algunas de ellas. Si algo nos queda claro, es lo débiles que somos. Ese es el primer punto, reconocer que somos débiles. Podemos estar en un momento glorioso de comunión con el Señor, aprendiendo cosas sublimes que impactan nuestros corazones, pero a la vuelta de la esquina podemos caer estrepitosamente si no velamos. Esto ocurrió inmediatamente después de que Pedro había recibido la cena del Señor, después de escuchar las más conmovedoras exhortaciones y de aquellas oraciones que había oído, una oración llena de fe, llena de esa confianza en Dios. Luego de esa comunión tan íntima con Jesús, ocurre este episodio. El Señor advirtió a sus discípulos en el huerto unos instantes antes: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Nunca podemos enfatizar demasiado el hecho de que debemos depender del Señor constantemente.
Nuestra naturaleza de maldad no se sujeta a la ley de Dios. Ni siquiera necesitamos enemigos externos, pues en nosotros tenemos el mayor obstáculo para una vida de obediencia. Dijo el Señor Jesús: separado de mí nada podéis hacer. Este es un claro testimonio de eso. Haremos bien en recordar esa verdad a cada momento. Un predicador dijo: la oración es para los débiles, por eso yo oro. ¿Te crees fuerte, amado hermano? ¿Piensas tener la fuerza para enfrentar a cada situación diaria y acudes al Señor solo si te va pero muy mal? Eso no es más que orgullo espiritual. Creo que todos debemos confesar que somos débiles y necesitamos de la gracia de Dios. Pero finalmente será nuestra vida de oración la evidencia final de si realmente nos reconocemos débiles y dependientes del Señor, o si somos orgullosos y confiados en nosotros mismos. El confiar en nosotros mismos es algo absurdo. Según vimos en el punto anterior, nosotros somos débiles. Y es ridículo pensar que podemos por nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, vencer las tentaciones. Sin embargo, esta era una actitud que vemos permanentemente en Pedro. Cuando vio a Jesús andar sobre el mar, se apresuró a decir: Señor, si tú eres el que está caminando sobre el mar, manda que vaya yo también a ti sobre las aguas. Y luego, cuando ya sus pies estaban sobre las olas y ya había empezado a caminar, temió y comenzó a hundirse. Y el Señor tuvo que tomarlo del brazo y librarlo de ser ahogado. Cuando Jesús anunció que debía morir y resucitar al tercer día, Pedro lo tomó aparte y quiso prevenirlo de que hiciera tal cosa, como si él pudiera ser más sabio que Jesús y pudiera corregirlo. Esto terminó muy mal para Pedro, pues Jesús lo reprendió y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuando el Señor Jesús anunció que los discípulos se dispersarían, Pedro rápidamente dijo, lleno de autoconfianza: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Cuando el Señor le aclaró que esto no sería así, sino que Pedro lo negaría, él le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Vemos que una vez más corrigió al Señor y no tuvo en cuenta su advertencia. Cuando Cristo fue arrestado, Pedro quiso salvar la situación pensando que él podía proteger a Jesús. Así que sin pensar y sin esperar órdenes, desenvainó la espada y cortó la oreja de Malco, siervo del sumo sacerdote. Se vio a sí mismo como fuerte y a Jesús como indefenso. Él quería ser ese superhéroe que salvaría la noche, y una vez más terminó siendo reprendido por Jesús. En el momento de su arresto, Cristo dijo a los guardias que dejaran ir a los discípulos. Esto fue para que no se perdiera ninguno de ellos, sino que sus vidas fueran preservadas. Sin embargo, Pedro quiso seguir a Jesús de lejos, quiso ver dónde le pondrían y quizás aún esperaba la posibilidad para salvar al que veía como su indefenso maestro. Estos solo son algunos de los ejemplos de la impulsividad de Pedro, basada en la confianza que tenía en sí mismo. Era un hombre que se lanzaba a hacer algo porque sí, y una vez que estaba en medio de la situación pensaba por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Se creía tan fuerte como para defender al Señor
y tan sabio como para corregirlo, pero nadie que esté tan lleno de autoconfianza terminará bien. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Así este rudo pescador se llenó de pavor ante la pregunta de una criada, quien ni siquiera lo amenazó. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Simplemente nos lanzamos a hacer las cosas, nos entregamos a los afanes, tomamos decisiones, algunas incluso muy importantes, y todo sin antes habernos detenido a meditar en la voluntad del Señor y a encomendarnos seriamente a Él en la oración. Pensamos que podemos, que sabemos, que no necesitamos la ayuda del Señor, y muchas veces el Señor nos deja en nuestra autoconfianza solo para que después nos demos cuenta de que estamos en un pozo y no podemos salir sin que Él nos saque. Otra de las lecciones es el peligro de la pereza. Cuando el Señor le dijo en el huerto que velaran y que oraran para no entrar en tentación, Pedro dormía, siendo incapaz de velar junto con Jesús como Él se lo pidió. Esto lo podemos leer en Mateo 26:40 y 43. Este era el sueño de la necia autoconfianza. Pedro no vio necesidad de prepararse, de estar atento, de velar, pese a todo lo que el Señor les enseñó y les anunció que iba a ocurrir. Ante sus ojos él tenía dominada la situación y no había ningún peligro inminente. Pensemos en nuestra vida. ¿Sabemos cuándo vendrá el día malo? No sabemos qué nos espera dentro de un momento, dentro de un día, dentro de un mes. No sabemos si nos llegará una calamidad, una terrible prueba. ¿Estaríamos preparados espiritualmente para enfrentar esas pruebas? La pereza es el taller de Satanás. Y ojo, que aquí con pereza no necesariamente hablamos de dormir o de no hacer nada, sino de no hacer lo que debemos hacer y cuándo lo debemos de hacer, lo que incluye también dedicarse a hacer otra cosa distinta a nuestro deber. Recordemos el caso de David, quien en vez de liderar a sus ejércitos en la batalla, se quedó en su alcoba, y cuando vio a Betsabé desde su balcón, la manda a llamar y comete aquel pecado de adulterio, y eso lo lleva a cometer otros pecados. La exhortación del Señor se repite: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. También vamos a considerar la parálisis por el temor de los hombres y la autoconservación. Ante el temor de resultar dañado en caso de confesar de que sí era discípulo de Cristo, Pedro prefirió negarlo y salvar su pellejo. Y es que siempre que negamos al Señor es por temor de los hombres, es porque vemos que es preferible agradarlos a ellos antes que al Señor. O en el sentido contrario, pensamos que es más grave desagradarlos a ellos que al Señor. Esto no es más que incredulidad y cobardía. Por eso dice el Proverbio 29:25: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor a los hombres produce una parálisis en el alma, nos enfría y nos hace pensar que estamos solos, que el Señor ha desaparecido, que por un momento no existe, que no sería fiel a sus promesas. Y lo único que nos puede salvar nuestra vida es huir. Quien vive permanentemente bajo ese temor de los hombres no puede agradar a Dios, porque es un incrédulo. Por eso los cobardes
son mencionados en aquella lista de Apocalipsis 21:8, de aquellos que serán arrojados al lago de fuego y azufre. Esto es especialmente relevante en nuestra época, donde la autoconservación es tan enfatizada. Queremos evitar cualquier cosa que implique desgaste, cansancio, sacrificio o sufrimiento. Inventamos mil excusas y justificaciones para conservarnos, para salvar el pellejo, cuando estamos llamados a arder como sacrificio vivo delante de Dios. Y es triste pensar que no hubo testigos para testificar a favor del Señor en el juicio ante el Sanedrín, siendo que Pedro y Juan se encontraban en el mismo palacio, pero por temor a los hombres y la autoconservación no levantaron la voz. Después de su primera negación, Pedro tuvo tiempo para recapacitar, y que vemos allí, hermanos, en esa escena, que intentó huir. Eso nos dice que la negación siguiente ya fueron de una manera consciente y deliberada. Pedro fue descendiendo y hundiéndose en el pecado a tal grado de que él hasta jura por el nombre de Dios que no conoce a Jesús. Tengamos cuidado, amado hermano, amado amigo. No pensemos que podemos administrar el pecado, que podemos tenerlo bajo control, porque en ese momento es precisamente cuando estamos siendo controlados por él. Un pecado lleva a otro pecado, es un espiral descendente. Pedro comenzó negando, algo sorprendido, diciendo: no lo conozco, no sé quién es, nunca lo he visto, y terminó negando con juramento y con maldición. Ahora veamos la actitud compasiva de Jesús. Sin duda, hermanos, la caída de Pedro fue estrepitosa y grave. El sufrimiento de Cristo se vio agravado por la conducta perversa de Pedro. Mientras el Salvador se encontraba atado adentro del palacio, afirmando la verdad con valentía, Pedro se encontraba en el patio negándolo con cobardía. Jesús había dicho en su oración al Padre: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sin embargo, Pedro aquí afirmaba una y otra vez: no le conozco. Con esto negaba lo más esencial de la fe cristiana. Conocer a Cristo es aquello que nos da vida eterna, salvación. Ciertamente no estamos libres de negar a Cristo como lo hizo el apóstol Pedro, cuando preferimos callar en el momento en que deberíamos de hablar, cuando nos avergüenza que en nuestros trabajos sepan que somos cristianos, o que en nuestros barrios o comunidades nuestros vecinos o nuestros familiares se enteren de nuestra fe. Es allí donde estamos negando al Señor, cuando permanentemente no damos a conocer el Evangelio, porque pueden pensar que somos ridículos, tontos o fanáticos. Cuando tenemos temor a la burla, al rechazo, a la marginación, y entonces asolapadamente actuamos como los incrédulos, nos mezclamos entre ellos y actuamos como ellos, entonces estamos negando a Cristo. Pedro llegó a meterse en medio de los alguaciles, queriendo confundir a los que estaban allí, pero aún ellos le dicen: tu habla te delata. El cristiano está llamado a ser luz en medio de la oscuridad, a ser sal que dé sazón al mundo. A veces nos excusamos diciendo:
es que todavía estoy esperando el momento para testificar de Cristo. O decimos, es que yo hablo con mi conducta. O es que prefiero no espantarlos, sino que vean mi testimonio. Pero esas justificaciones no se sostienen ante la palabra. Lo que ocurre es que no queremos ser apuntados, no queremos que nos señalen, no queremos quedar aislados ni ser los distintos en el grupo. Tal como Pedro nos acercamos al fogón del mundo, junto con los impíos, intentando dar la apariencia de que somos como uno de ellos. Quienes perseveran en este pecado pueden llegar a cometer impiedades, inmundicias, con tal de que no piensen que somos cristianos fanáticos. Y también debemos saber una cosa: cada vez que pecamos conscientemente, cada vez que cruzamos la línea que el Señor ha marcado y que sabemos que no debemos traspasar, cada vez que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, y sabiendo que debemos enmendar algo en nuestra vida y lo seguimos dejando para más adelante, ahí estamos diciendo con nuestros actos: yo no lo conozco, yo no soy su discípulo. Pero ¿por qué la palabra revela esta caída de Pedro? No es para humillarlo y dejarlo quebrado en el suelo, sino para demostrar que en todo momento nuestro Señor estuvo en control de lo que estaba ocurriendo, que sus profecías se cumplieron al pie de la letra, cada detalle, y que a pesar de ser abandonado, traicionado y negado por sus discípulos, Él siguió adelante y obedeció a su Padre hasta la muerte, y muerte de cruz, para darnos vida a nosotros. Volvamos la mirada de Jesús hacia Pedro. Esa mirada penetrante debió en alguna manera haber sido de reproche, pero también con mucha tristeza. Con esa mirada el Señor le recordaba a Pedro, era como decirle: Pedro, yo te anuncié que esto ocurriría, te dije que te prepararas, que velaras, que estuvieras alerta, pero no lo hiciste, te creíste fuerte y aquí estás, has caído, me has negado en el momento que más debías mostrar fidelidad. Pero también, hermano, esa mirada no solamente era de reproche y de tristeza, sino que era una mirada llena de compasión, llena de amor, llena de ternura, demostrándole hacia Pedro que a pesar de su cobardía, él iba a sostener valientemente su propósito de salvarlo. El amor de Jesús no dependía de que Pedro lo amara nuevamente, sino que ese amor es un amor eterno, es un amor incondicional. Juan 13:1 dice: sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó a pesar de que Pedro lo había negado. El Señor también con una mirada tierna le dice: te entiendo, Pedro, y te perdono, y voy a morir por ti en la cruz. Él nos amó a nosotros primero, hermanos. 1 Juan 4:19. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Cuando nosotros aún éramos débiles, Él murió por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Sabía Jesús que Pedro había caído, pero que realmente esa fe débil y falible iba a ser convertida en una fe sólida. Con esa mirada el Señor le dice: Pedro, me has fallado, pero te amo y daré mi vida por ti. Ciertamente debemos lamentarnos profundamente por nuestro pecado, pero también debemos saber una cosa: Dios nos ama. Aún en esos momentos difíciles, aún si nosotros le somos infieles, Él permanece fiel. Si usted, amado hermano, ha creído en Cristo,
aún hay tiempo para el arrepentimiento. Aún hay tiempo para que busque la gracia y el amor del Señor. Y es que su amor no depende de lo que nosotros hayamos hecho. Ese amor, hermanos, esa gracia nos cubre. Ahora, la palabra del Señor dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Jesús, hermanos, al resucitar, fue a buscar a Pedro y lo animó a seguir, porque Pedro había perdido el horizonte, se había ido nuevamente a practicar lo de su vida antes de conocer a Cristo, se había ido a pescar, pero el Señor lo restaura. Aun cuando Pedro lo negó, el Señor le da una segunda oportunidad y le pregunta si lo ama, y a la tercera vez Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. El Señor le estaba dando la oportunidad de reivindicarse. Luego de ser restaurado y de recibir el Espíritu Santo, vemos un milagro. Pedro aparece en el libro de los Hechos, capítulo 4, testificando ante el consejo de ancianos, ante los gobernantes que juzgaron a Jesús, incluso ante Anás y Caifás, aquel mismo consejo que lo aterrorizó antes, pero ahora dice ante ellos con valentía: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y luego también agrega, cuando lo amenazaban que se callara y que no siguiera predicando del evangelio, les dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto usted lo puede leer en Hechos 4, versículo 12, y también del versículo 19 al 20. Sin duda alguna, Pedro cayó vergonzosamente, pero se levantó nuevamente después de un arrepentimiento y después de haber llorado con amargura. Pero se levantó de nuevo, no fue dejado a las consecuencias del pecado, ni fue rechazado para siempre. Las manos compasivas del Señor lo tomaron para abrazarlo. Con esa fe inquebrantable, ahora Pedro demuestra que había sido restaurado. Gloria a Dios, hermanos, que en Él, en Cristo, hay salvación, hay restauración, aun cuando hemos caído. Ahora debemos también tener presente de velar siempre en oración y no confiar en nosotros mismos para no negar a nuestro Salvador. Que esto, hermanos, que hemos estudiado nos llene de amor hacia Cristo y de valentía para poder proclamar su santo nombre. Que el Señor bendiga su palabra en cada corazón y paz a vosotros.